Paz a todos, les bendecimos y nuestro mayor anhelo es que en cada familia que se conecta con este entrenamiento pueda ser bendecida. Nosotros pues estamos dando herramientas para que puedas avanzar en tu propósito y en el diseño que Dios ha establecido para tu vida. Hemos estado tratando pues una serie con relación a la iniquidad. En esta jornada pues vamos a estar tocando, o estamos en la quinta parte de esta serie, donde vamos a hablar acerca de operación y manifestación de la iniquidad. Es un tema realmente extraordinario, es un tema en el cual pues vamos a darte muchas herramientas. Nuestro propósito no es darte información, sino que puedas tener un entendimiento de las maneras como el enemigo operando a través de muchos años, muchas décadas, cómo ha venido afectando tus generaciones. Y en ningún momento queremos nosotros generar controversias, polémicas, ni, ni que de pronto vayas a estar predispuesto a todo lo que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida. Pues, te invito que sea el Espíritu Santo trayendo allí revelación a tu vida, que sea el Espíritu Santo pues hablando a tu vida. Te invito a que puedas tomar nota, que tengas allí tu cuaderno, que tengas tu Biblia allí a la mano para que puedas verificar todos los versículos, todos los textos bíblicos que estamos compartiendo. Y durante este entrenamiento, pues no podemos tratar a profundidad todas las áreas con tema de iniquidad, porque eh, es un tema en el cual hay mucho por entender y pues estamos conscientes que nosotros no tenemos todo el conocimiento en relación a este tema. Hay profetas, hay personas que han profundizado mucho en este tema. Pues nuestro propósito aquí es solamente darte algunas herramientas, algunas experiencias personales, otra experiencia que hemos visto, que hemos recibido de otros ministerios y otros entrenamientos que también que hemos recibido. Entonces, el propósito es que puedas edificarte. Vuelvo y te repito, no tratamos de aquí de tener, digamos, la respuesta a todo, porque sin lugar a dudas, cada persona es diferente. Cada persona es diferente, cada circunstancia es diferente. Sin embargo, tratamos de resumir a lo que en nuestro parecer es importante. Y como te digo, es muy importante que le pidas al Espíritu Santo revelación acerca de este tema. Y no es nuestra intención generar controversias en cuanto a lo que estamos tratando y a ningún tema de la Escritura, porque Dios no nos ha establecido para nosotros generar polémicas, controversias. Sabemos que muchas estructuras en tu vida se están removiendo, muchos paradigmas. Entonces allí donde tienes que, allí en intimidad con Dios, pedirle al Señor que te revele aquellas estructuras, aquellos paradigmas familiares que han venido desde muchas generaciones. Y que puedas experimentar, o sea, nuestro mayor anhelo es que puedas experimentar esa libertad en Cristo, que puedas experimentar esa libertad en Cristo, que puedas caminar en el propósito de Dios y puedas disfrutar de la vida como cristiano. Entonces, pues, te invito que tengas allí tu Biblia a la mano por todo lo que vamos a compartir durante este entrenamiento. Si se hace necesario, pues estaremos haciendo una segunda parte de este tema, que es operación y manifestación de la iniquidad. Entonces, pues, te bendecimos y que el Espíritu Santo traiga revelación allá a tu vida. Amén. Ahora, si nosotros tratáramos de imaginarnos el cuerpo de iniquidad, sería como un torcido cordón, un cordón negro que está dentro de nosotros en el área de nuestro espíritu. Este está formado por cientos de nudos y capas sobre capas que lo engruesan, como si fueran trapos inmundos llenos de información y de pactos que se han ido acumulando de generación en generación. Esto es como si tuviéramos un tapón
o una caparazón. Imagínese usted la caparazón de una tortuga, como si tuviera una tortuga gigante en usted y que no le permitiera y que continuamente te esté bloqueando o que te esté estorbando o frenando la vida que quiere fluir desde nuestro espíritu a nuestro corazón y de allí a nuestra mente. En el día de hoy vamos a tratar algunas de las maneras como la iniquidad empieza a influenciar, empieza a trabajar en la vida de las personas y aún en comunidades, en ciudades enteras. Y vamos a tratar durante esta jornada, vamos a tratar áreas donde la iniquidad está trabajando. Entonces vamos a estar tratando el tema sobre la iniquidad produce sordera espiritual, es lo que debes tener en cuenta. También la iniquidad produce ceguera espiritual, produce sordera y ceguera espiritual. La iniquidad también produce enfermedades y dolencias. También vemos la iniquidad contra el cuerpo, la iniquidad y los torrentes de perversidad. La iniquidad y los cautiverios y el cautiverio del alma. La iniquidad y la ruina y la escasez financiera. También vamos a estar tocando ese tema. También vamos a estar tratando el tema la iniquidad y la obstinación. También la iniquidad y el asolamiento de las ciudades. La iniquidad cultural, la iniquidad religiosa, la iniquidad y el agravio. La iniquidad y el espíritu de fornicación, la iniquidad y las maldiciones. Es un tema bastante amplio, ¿cierto? Entonces, pues, te pido que estés allí muy enfocado, que estés allí muy concentrado. De igual forma, como te dije al principio, pues, tratamos de resumir lo que de pronto consideramos que es muy importante. Hay mucho tema, puede ser que hay cosas que no alcancemos a cubrir, pero de igual forma te queda de tarea para que allí que el Espíritu Santo te esté revelando, te esté mostrando, pues todas estas áreas. Entonces vamos a entrar a definir cada una de estas áreas donde la iniquidad está trabajando, donde la iniquidad está allí operando desde hace mucho tiempo. Entonces hablamos que, en primer lugar, la iniquidad produce sordera espiritual. Sordera. Entonces, vemos que una gran cantidad, muchas personas tienen obstruido, tienen allí taponado el oído espiritual. Y otros, pues, el oído también natural, ¿verdad? Y estas personas que tienen obstruido, que tienen allí taponado el oído espiritual, no pueden escuchar la voz de Dios. Escucha con atención, es muy importante. Si tu oído espiritual está allí taponado, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Ahora, por causa de estas capas de oscuridad que la iniquidad ha ido tejiendo en cada persona. Entonces, busca allí en tu Biblia. Hoy no te voy a proyectar los versículos para que estés allí acompañándome, así que por favor, busca allí en tu Biblia en Salmos capítulo 58 en el versículo 3. Busca allí en tu Biblia en Salmos 58, versículo 3, y mira lo que dice de la siguiente manera. De igual forma, yo te voy a leer en la Biblia textual, la cuarta edición, otras te voy a estar leyendo en la Reina Valera. Son las dos versiones que voy a estar utilizando en el día de hoy. Salmo 58:3 dice: los malvados se extravían desde la matriz. Desde el vientre se pervierten los que hablan mentira. Llevan veneno. Escuchen con atención. Llevan veneno de serpiente, de víbora sorda que cierra el oído. Mira lo que dice en el versículo 4. Llevan veneno como veneno de serpiente, de víbora sorda que cierra el oído. Entonces vemos ahí en las escrituras cómo el enemigo también dice que a través de esta víbora empieza allí a cerrar el oído. Pero nosotros sabemos y entendemos que el plan de Dios es que todos oigamos su voz.
Esto no es únicamente para los profetas, para los pastores, para los de intercesión, aunque los de intercesión tienen que ser todos. Todos tenemos que estar intercediendo porque Dios nos ha llamado a todos a ser reyes y sacerdotes. Entonces, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros podamos escuchar su voz y, y que cada uno de nosotros podamos tener esa relación íntima con nuestro Padre. Toda la instrucción del Espíritu Santo está basada, escucha con atención, toda la instrucción que el Espíritu Santo quiere darte o quiere darnos está basada en nuestra habilidad de oír a Dios. No sé si ustedes recuerdan allí en Juan 10:10 que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando Jesús dijo esto, cuando Jesús manifestó esto allí en Juan, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Jesús también enseñó que el Espíritu Santo sería enviado para instruirnos en todas las cosas y culminar lo que Jesús empezó. El Padre diseñó el espíritu del hombre, o sea, el espíritu de cada uno de nosotros. El Padre diseñó el espíritu del hombre para que pudiera escuchar su voz. De hecho, todo espíritu puede escuchar las diferentes voces que provienen del mundo espiritual. Y esto nosotros lo estuvimos hablando en el tema de consagración de las palabras. Esto nosotros lo tuvimos allí en la serie de consagración de las palabras. Entonces, nuestro espíritu está diseñado para que escuche todas las voces que vienen del mundo espiritual. Por lo tanto, todos estarán de acuerdo que no hay nadie que no escuche diariamente la voz del diablo. O sea, en muchas ocasiones, muchas personas diariamente están escuchando la voz del diablo. Ahora, ¿cuál es la voz del diablo? La voz del diablo son voces de temor, escucha con atención, voces de ansiedad, de desánimo, de negativismo, de maldición y muchas otras cosas que tú en muchas ocasiones has escuchado y das por entendido que es el enemigo, que es el diablo que está allí hablando a tu vida. Esto nos demuestra claramente que tenemos la facultad de oír el mundo espiritual. Ahora, la mayor mentira del diablo es que no podemos oír la voz de Dios. Ahora, yo te formulo una pregunta. ¿Qué clase de cristianismo sería el trazado por Dios que podamos oír con claridad la voz del diablo y no escuchemos la voz de Dios? Porque uno muchas veces le pregunta a las personas, o las personas vienen, se acercan a uno y le dicen, pastor, mire, lo que pasa es que yo tuve este sueño horrible, mire, tuve esta pesadilla y soñé con una culebra y que un toro me perseguía y que un perro negro y que todo esto. Entonces allí las personas a través de sueños están escuchando la voz de las tinieblas. Entonces yo le pregunto a la persona, ¿y Dios no te ha dicho nada? Dios no te ha dicho nada. O sea, tú no has soñado con Dios. Entonces la persona tiene más facilidad de escuchar a las tinieblas, de oír la voz de las tinieblas, que escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué clase de cristianos seremos si continuamente estamos escuchando la voz del diablo y no estamos escuchando la voz de Dios? De hecho, si abrimos un poco nuestro entendimiento, nos daremos cuenta que Dios siempre nos está hablando. Dios siempre te está hablando a través de ese repentino reflejo que hizo de pronto que te detuvieras, que no te metieras por esa calle, o cuando viste una persona, hay algo dentro de ti que te decía de pronto que esa persona te iba a hacer daño, te iba a engañar, te iba a robar, que no confiaras en esa persona. Entonces Dios continuamente te está hablando.
O a veces cuando estás por ahí y de pronto ves un mensaje de pronto en un carro, eh, en el parabrisas, o a veces en las redes, de pronto estás allí, estás sin hacer nada y estás mirando en las redes, en Facebook, pronto, plum, ahí llega un mensaje que te fortalece y que te da vida. Por eso es muy importante que siempre en tus redes sociales siempre estés transmitiendo vida. Deja de estar de pronto dando tantas malas noticias y transmite vida, imparte vida. Comparte la palabra de Dios allí a través de las redes, porque alguna persona que lo está viendo, pues allí Dios puede estarle hablando a esa persona. Entonces es muy importante esa parte, que si nosotros tenemos nuestro entendimiento, si nosotros estamos dispuestos a que Dios nos hable, pues Dios nos va a hablar. Y cuando leamos la palabra, a través de un pensamiento, a través de un mensaje, hay muchas maneras en que Dios puede hablarte. Solamente tienes que estar disponible, tienes que estar allí en reposo, hacer acallar tus pensamientos y estar alineado a la voluntad de Dios. No sé si de pronto también alguna vez has escuchado una voz interna o has escuchado una vocecita que te dice, no, mira, o esa voz dulce que dice, mira, acércate a tu cónyuge, pídele perdón por lo que hiciste y allí se empezaron a solucionar muchas cosas. En pocas palabras, la voz de Dios se hace nítida o es estorbada según la presencia o la ausencia de iniquidad. Te lo voy a repetir. La voz de Dios se hace nítida o es estorbada según la presencia o la ausencia de iniquidad. Mira lo que dice allí en Isaías 59 en el versículo 1. Acompáñame por favor allí, Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Dice de la siguiente manera, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, de modo que no pueda salvar, ni su oído, escucha con atención, ni su oído se ha endurecido de modo que no pueda oír. Versículo 2 dice de la siguiente manera, muy importante, dice, son vuestras transgresiones o son vuestras iniquidades las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impide que os oiga. Entonces, es el pecado, es la iniquidad que pone un estorbo allí para que Dios no escuche o para que tú no puedas escuchar a Dios. Entonces, note que aquí dice las iniquidades. Esto quiere decir que hay áreas en tu vida, hay áreas donde una persona ha sido tremendamente tratada por Dios y en esa dirección oye con toda claridad. Pero hay otras áreas en las que continuamente hay un conflicto y no sabe cómo resolver este asunto. Y esto ocurre por un embotamiento. O sea, su mente, sus pensamientos se bloquean. Esto ocurre por un embotamiento en el oído espiritual. Ahora, esto es ocasionado por un cúmulo, se van ahí acumulando, un cúmulo de iniquidad que está obstruyendo el oído espiritual. Como por ejemplo, una persona con un ministerio puede oír claramente en cuanto a lo que Dios quiere para la iglesia. Y cierto, pero tiene dificultades para encontrar la voluntad de Dios en las decisiones financieras. Entonces, muchas personas, digamos, puede ser un líder, puede ser un pastor, entonces está, digamos, en una consejería y está allí o ministrando sanidad interior, ministrando liberación, y eso fluye allí con un discernimiento, con revelación, y Dios lo usa tremendamente. Pero en otras áreas, de pronto en una área familiar, tiene problemas y no sabe cómo resolver esa área. Entonces, en cierta área está libre, pero en otras áreas está cautiva allí por la iniquidad. Por eso no se puede escuchar
con claridad, no puede escuchar con nitidez la voluntad de Dios para esas áreas. Puede ser el área financiera, puede ser el área de la salud, puede ser un área familiar. Uno ha escuchado muchas historias, personas que le están sirviendo a Dios, pero sus hijos están en rebeldía, pero su situación económica está bastante afectada, pero su salud está afectada. Entonces vemos que Dios lo usa en unas áreas y escuchan con nitidez la voz de Dios, pero en otras áreas están allí bloqueados. Ahora, esto se debe a que en alguna parte de su pasado o en el de sus antepasados hubo actividad inicua o una actividad de iniquidad en cualquier área, digamos, sea en el área, si hay problemas financieros, pues hubo una actividad de iniquidad en el área financiera, de pronto hubo una actividad de iniquidad en la salud, en la familia. Entonces, hay muchas áreas. Entonces, vuelvo y te repito, todos estos entrenamientos nos van allí a través de la guía del Espíritu Santo a traer una revelación, a traer un entendimiento mayor acerca de este problema. Entonces, de pronto mirando el área financiera, de pronto mirando en el área financiera, de pronto hubo una actividad de iniquidad en el área económica. Quizás hubo un fraude, o sea, de pronto un fraude de nosotros o de tus padres o de tus antepasados. O hubo un negocio deshonesto, hubo un robo o una deuda que no pagaron o hay falta de integridad. Entonces, ves tomando nota allí, ves tomando notas, de pronto tienes problemas en el área financiera, entonces quizás tus antepasados hicieron un fraude, hicieron un negocio deshonesto, de pronto robaron o, o tenían muchas deudas que no pagaron y se mudaron de ciudad para otra para no pagar, ¿cierto? Y cambiaron de línea telefónica. O hubo falta de integridad. Hay muchas cosas. De igual forma, el Espíritu Santo te va a estar revelando. El Espíritu Santo te va a estar mostrando a través de recuerdos, a través de sueños, a través de muchas cosas. Solamente tienes que estar allí atento. Entonces recuerda algo que es muy importante. Mientras esto no sea confesado, la importancia de la confesión, y esto también lo hablamos allí en el área de la consagración de la limpieza. Mientras esto no sea confesado como pecado y como iniquidad, creará un bloqueo en el oído espiritual, además de atraer hacia la persona una serie de percances en el área financiera. Pues hablando del área financiera, también en el área de la salud, en el área familiar, en el área pues que tengas allí iniquidad. Es importantísimo, escucha con atención, es importantísimo hacer un análisis detallado de nuestras obras y la de nuestros ancestros. ¿Para qué? Para desarraigar, para arrancar de raíz, para arrancar ahí de raíz toda iniquidad en este sentido, ya sea en el sentido financiero, en el sentido familiar, porque uno ve de pronto personas que se divorciaron, entonces uno mira, sus padres también se divorciaron, sus abuelos también, o tuvieron pecados de inmoralidad sexual, entonces vemos allí toda esa cadena. Ahora, esto desde luego es imposible, o sea, el poder uno hacer ese análisis detallado. Esto es imposible sin la revelación y la ayuda del Espíritu Santo. Porque muchas personas van a tratar de recordar algún pecado que cometieron. Imagínense, a veces se les olvida el pecado que cometieron ayer o que cometieron esta mañana. Entonces, imagínate pecados que cometieron en la niñez o pecados que cometieron sus padres o qué sé yo, o sus antepasados. Entonces, por eso es importantísimo allí la revelación y la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que venir a Él y pedirle que queremos arrancar toda iniquidad. Recuerda, tiene que haber sinceridad, tiene que haber transparencia allí en tu vida, tiene que haber integridad de llegar delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, queremos arrancar toda raíz de iniquidad de nuestro ser, de nuestra familia, de nuestras generaciones. Y nosotros debemos pedirle además que nos muestre, ojo, que nos muestre por medio de sueños o de la palabra de ciencia, a través de la palabra de ciencia, o a través
de pensamientos. O sea, hay muchas maneras. De pronto que te sientas a hablar con un familiar o de pronto tú estás hablando con alguien y dices, no, mira que no sé si recuerdas lo que hizo tu mamá o lo que hizo tu papá. Entonces pareciera ser de pronto casualidad, pero de pronto allí Dios te está hablando. Dios te está diciendo que tus familiares cometieron una iniquidad o tus abuelos. Mira, lo que pasa es que tus abuelos eran un sinvergüenza, era esto. Ajá, entonces mira, allí hay iniquidad. No, que tu abuelo hizo esto, entonces allí empieza a ver la iniquidad. Entonces Dios te está hablando a través de las circunstancias, solamente tienes que estar allí muy, muy atento. Y estar allí pendiente y poder analizar y poder sacar de raíz allí donde esté ubicada la iniquidad en la área de nuestra vida. A veces el oído espiritual está tan obstruido que necesitamos la ayuda de un líder, de un ministro de Dios, que nos auxilie y que nos acompañe allí en discernir áreas de iniquidad que están allí en nosotros. A veces a través de la consejería uno se siente con personas y uno empieza a preguntarle, mira, ¿qué pasó esto en la niñez? ¿Qué pasó? Entonces uno empieza a dirigir, a guiar a las personas allí para que puedan encontrar, puedan allí encontrar esa área allí donde están fallando. Entonces, es muy fácil de pronto uno caer allí en pereza o allí en la flojera y en la desidia espiritual con una actitud que dice, que otros oigan por mí, porque yo no oigo nada. No, eso le corresponde al pastor o de pronto que mi papá o mi mamá o las personas o que lo haga allí, que lo haga mi líder. Entonces de pronto queremos por pereza, por desidia, entonces queremos que sean otras personas. Ahora, eso precisamente es iniquidad. La pereza y la desidia, eso es iniquidad también. Eso también se puede dar en otras áreas de nuestra alma, como las emociones. Personas de pronto que tienen continuos conflictos en este sentido y no pueden oír la voz de Dios para solucionar sus problemas. Es muy común el caso de personas que continuamente sueñan con aberraciones sexuales. Y estas personas oran y estas personas piden perdón por esos sueños o imaginaciones diurnas, pero esto nunca parece llegar a su fin. Y no solamente problemas, digamos, con aberraciones sexuales, de pronto vienen pensamientos contrarios, de pronto de querer robar, de querer hacer daño a otra persona, de pensamientos de odio, de resentimiento. O sea, son muchas las áreas, solamente, vuelvo y te repito, tú tienes que estar muy atento. Entonces, pero, digamos, es muy común, de pronto yo he atendido el caso de personas que dicen, pastor, mire que yo sueño con esto y es muy recurrente este sueño, entonces allí hay una iniquidad que está afectando, allí hay una iniquidad. En muchas ocasiones esto pareciera que no llegara allí a su fin. Entonces, ¿cuál es la razón de estos sueños o de estas pesadillas en muchos casos? La razón es iniquidad no confesada, cuando la iniquidad no se ha confesado. Entonces es muy importante que tengas eso ahí en cuenta. La gran mayoría de las personas hacen confesiones generalizadas, tales como, Señor, perdona todos mis pecados. Mira, pero ¿cuál de tanto? ¿Cierto? ¿Cuál de tanto? O Señor, perdona todo pecado sexual que yo y mis antepasados hayamos cometido. Ahora, esto no ayuda mucho. Esto no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en la medida que cometiste esos pecados, Dios también espera que tú te acerques a Él y los confieses uno a uno. Si mira, cometí este pecado, también cometí este, robé, mentí, hice esto y esto y esto y esto. Y empiezas allí a confesar. Si bien es suficiente en el caso de, bueno, también hay algunas excepciones. Como por ejemplo, una persona que esté ya moribunda, que ya esté, que se muere, entonces la persona dice, pues, Señor, perdona todos mis pecados. En todos los demás, pues, es difícil, ¿cierto? En todos los demás, Dios sí espera que cada uno de nosotros vengamos a Él, a su presencia, y confesemos cada uno de esos pecados. Escucha con atención lo que te voy a decir, que es muy importante. Muy importante. Mira,
en el mundo espiritual, escucha con atención, en el mundo espiritual, cada pecado proviene de una raíz de iniquidad y ha quedado grabado en ella. Y en la iniquidad, cada pecado, así como pronto viste la imagen al principio, que es un cordón que ahí va grabando, cada pecado va grabando, se va grabando ahí en ella. Entonces, es muy importante hacer una lista detallada. Allí comprate un cuaderno y haces allí una lista detallada, ayudados por el Espíritu Santo, y pedir perdón por cada una de nuestras acciones. Entonces, hay personas que van a llenar un cuaderno entero, anotando uno a uno en todos sus pecados. Pero créame, cuando se tome el tiempo de hacerlo, quedará totalmente libre y vivirá una vida de paz. Esto es muy importante para las personas que están casadas. Escúchenme aquellos que están casados y aún aquellos que están solteros. Pero mire, esto es muy importante para los casados que vienen atormentados y llenos de culpas por estos sueños, sueños sexuales e imaginaciones que la mayor parte de veces acaban minando o bloqueando la vida sexual de la pareja. Recuerda algo, Dios no te ha desamparado, pero la iniquidad es un estorbo, y es un estorbo grande, es el estorbo más grande de lo que puedes imaginarte, de lo que puedes creer. Entonces, mira que hemos tratado pues de tratar algunos temas en cuanto de la iniquidad, de lo que produce, la iniquidad que produce. La iniquidad produce sordera espiritual, pero también vamos al segundo punto. La iniquidad produce ceguera, ceguera espiritual. Ahora, de la misma manera que Dios diseñó que tuviéramos un oído espiritual, Él planeó que tuviéramos ojos espirituales, ojos en el entendimiento de nuestro espíritu para ver con claridad las verdades de Dios y el tesoro glorioso de todas sus riquezas, todas las riquezas del Señor. Ojos en nuestros sentidos espirituales para ver en el mundo invisible y contemplar de esta manera su gloria. ¿Cierto? Ahora, esto se escucha muy bonito, ¿cierto? Pero quiero formularte una pregunta. ¿Todos pueden ver en el mundo espiritual? ¿Qué piensas al respecto? Escribe allí si todas las personas pueden ver en el mundo espiritual. Allí, sí, pastor, o no, o sí, o no pueden ver, o sí pueden ver. Escribe allí si todos pueden ver en el mundo espiritual. Escríbelo. Ahora, desde luego que sí, todas las personas pueden ver en el mundo espiritual, pero, escucha con atención, pero no podemos operar en una verdad, escucha con atención, pero no operamos en una verdad a menos que la entendamos y la creamos para nuestras vidas. Es un asunto de fe, es un asunto que tienes que creer. Mira lo que dice allí en 2 Corintios, lo que el apóstol Pablo dijo allí a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios capítulo 3, allí en el versículo 16. Acompáñame por favor, busca allí en tu Biblia, 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Toma nota, 2 Corintios 3, 16. Dice de la siguiente manera: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se va quitando. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 16. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando. Versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Libertad para ver, libertad para servir. Versículo 18 dice, pero nosotros todos,
con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en la misma imagen del Señor. Entonces, mire que en este versículo nos dice que nosotros podemos ver ahí a cara descubierta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos no ven? ¿Por qué algunos no viven esta realidad del Espíritu? En la gran mayoría de los casos se debe a dos causas. Escucha con atención. En la gran mayoría se debe a dos causas. Dos causas. La primera causa es por causa de los velos de iniquidad. O sea, estos velos de iniquidad que no han sido removidos, ni del entendimiento, ni de los sentidos espirituales. Entonces, estos velos de iniquidad no han sido removidos allí. Estos velos de iniquidad están allí en el entendimiento de las personas. Estos velos de iniquidad están allí en los sentidos. Como hemos hablado del oído, de la vista, causando ceguera y causando sordera. Ahora, la segunda causa es el caso de gente madura que ha alcanzado madurez en el Señor, que simplemente no han desarrollado el ejercicio de su visión espiritual. Ahora, unos porque nunca han creído realmente que pueden desenvolverse de esta manera y no le han dado la importancia. Otros porque no han puesto el énfasis necesario por estar más capacitados en otros dones. Pero en este entrenamiento, pues estamos hablando o vamos a hablar de los velos de iniquidad. Y de igual forma, como lo he dicho al inicio, no es para generar controversia, no es para generar polémica, porque muchas personas dicen, no, pero es que tengo tanto tiempo en el Señor y no he visto nada, y aquí o el Señor no me oye, no me habla, aquí, entonces aquí te estamos dando algunas causas. Pero, vuelvo y te repito, no es para generar polémica ni discusión, solamente para que puedas allí analizar y puedas evaluar tu vida. Ahora, enfoquémonos en los velos de iniquidad. Escucha con atención. El apóstol Pablo señala en esta misma carta de Corintios que la obra del diablo está enfocada en producir ceguera espiritual. Busca allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y también dice, allí en 2 de Corintios 3, del 14 al 16. Y voy a leerte, digamos, en la versión amplificada. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Tremendo esto, mira lo que dice ahí el versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún, escucha con atención, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Pero cuando en sus corazones se convierten a Cristo, el velo le es quitado. Mira, tremendo lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Ahora bien, aunque innegablemente el apóstol se refiere a los que nunca se han acercado a Cristo, también está hablando de todos aquellos en los cuales hay incredulidad, porque hay cristianos que son incrédulos. Hay miles de cristianos que han creído en Jesús como su Salvador, pero en muchas áreas de su vida son incrédulos. Solamente creen en Cristo para salvación, pero en las otras áreas no le creen al Señor. En el área de la salud, en el área financiera, entonces allí hay muchas áreas
que el Señor está tratando allí con las personas. Ahora, la razón de esto es que sus corazones todavía están contaminados. Escucha con atención. Todavía sus corazones están contaminados de iniquidad que no ha sido purgado de ellos, que no ha sido desarraigado, que no ha sido quitado. Esta ha formado velos de diversas intensidades que producen ceguera espiritual. Ahora, para quitar esos velos, escucha con atención y toma nota allí de lo que te estoy diciendo, para quitar esos velos es necesario, en primer lugar, identificar las áreas de nuestro corazón que aún no están rendidas al señorío de Cristo. Cuando éstas se conviertan a Él, entonces serán removidos los velos que producen la ceguera. Entonces, esas áreas allí donde hay iniquidad, tienes que rendirlas al Señor. Rendirlas al señorío de Cristo. Entonces, cuando estas áreas se conviertan al Señor, entonces serán removidos los velos que produce la ceguera. Solo, escucha con atención, solo en la presencia manifestada del Espíritu Santo, los corazones pueden ser transformados. El Espíritu Santo, Él es el que trae libertad a las prisiones de un corazón y de una mente que han estado en tinieblas. Por eso es importante pasar tiempo con el Señor. Es muy importante allí pasar tiempo con el Señor. Y sin lugar a dudas, hazlo desde tu casa, que es el lugar donde Dios te estableció para que tuvieras comunión íntima con Él. Y el Señor es el que trae la libertad a las prisiones de un corazón y una mente que han estado en tinieblas. Porque en la medida, escucha con atención, en la medida que el Señor traiga su gloria a nuestras vidas, veremos la luz que nos va transformando a su imagen. Cristo es la imagen del Dios invisible y es su imagen en nosotros la que puede mirar a cara descubierta la gloria de Dios. Mira allí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 19, lo que Jesús dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ya estos versículos están tomando sentido, ¿cierto? Y también enseñó diciéndole, Jesús también le enseñó diciéndole, en Juan 17, en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Escucha con atención, así como el Padre envió a Jesucristo a traer libertad, a romper cadenas, a sacar de las regiones de cautividad, a sacar, así Dios también nos envía para que nosotros hagamos lo mismo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Jesús fue enviado siendo lleno del Espíritu Santo y con plena facultad de oír y de ver, todo lo que el Padre hacía. De la misma manera es que ahora Él nos envía a nosotros viendo y oyendo lo que Él hace. Ahí mira lo que continúa diciendo en el Evangelio de Juan. Vamos ahora al capítulo 5. Acompáñenme por favor. Juan capítulo 5. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Esto es tremendo y esto es poderoso. Juan capítulo 5, versículos 19 y 20. La gran mayoría de los hijos de Dios no se mueven en esta libertad, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la iniquidad en ellos los llena de incredulidad, y no solamente de incredulidad, también los llena de culpa.
Y la verdad es que no es otra cosa que velos de mentira, que velos mentirosos de tinieblas con los que el diablo ciega a la iglesia. El objetivo de las tinieblas es que la iglesia no se pueda mover en todo el poder que Jesús compró por precio de sangre. Jesús compró por precio de sangre. Entonces es muy importante que la iglesia pueda moverse en toda esta dimensión. Entonces, ver el reino de Dios, como dice ahí en Juan capítulo 3, dice que para nacer de nuevo, que para poder ver el reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Entonces, ver el reino de Dios es ser expuestos para contemplar su gloria. O sea, es lo más maravilloso, es lo más precioso que le puede suceder a un cristiano. Y vale la pena hacer lo que sea con tal de conseguirlo. Y esto es, cuando estoy hablando de conseguir lo que sea, es de hacer lo que sea, esto es limpiar nuestros corazones de iniquidad. Allí en intimidad, allí, o sea, que el Espíritu Santo, y tienes que limpiar tus corazones de iniquidad. Entonces, hemos hablado del primer punto, que la iniquidad produce sordera, el segundo produce ceguera, y la tercera, la iniquidad produce enfermedades, escucha con atención, enfermedades y dolencias. La iniquidad produce enfermedades y dolencias. La iniquidad es una de las causas más importantes de la enfermedad. Aunque tiene su origen en el espíritu del hombre, se desenvuelve en el corazón y termina como una manifestación física que deteriora el cuerpo. Te lo voy a repetir. La iniquidad tiene su origen en el espíritu del hombre. Ahora, se desenvuelve en el corazón y termina como una manifestación física que deteriora al cuerpo. En pocas palabras, la iniquidad en tu cuerpo se empieza a manifestar a través de enfermedades. A través de enfermedades. Ahora, la ciencia habla de lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Estas, según los médicos, surgen de la mente y producen una reacción química en el organismo que termina por minarlo. Ahora, esto se debe a la reacción de nuestro cuerpo, genera por sentimientos como odio, escucha con atención, odio, amargura, resentimiento, venganza, etcétera. O sea, son muchas las áreas. Como por ejemplo, cuando una persona empieza a sufrir de artritis, cuando una persona empieza a sufrir de problemas de azúcar en la sangre, cuando la persona empieza, o sea, son muchas las áreas. Vuelvo y te repito, en este entrenamiento solamente te estamos dando, digamos, como un barniz, pero allí tú necesitas entrar en la revelación del Espíritu Santo, porque muchas personas dicen, no, lo que yo tengo sí es médico, no es la iniquidad o no es esto, o sea, no es para generar polémica y no es para generar controversia. Se necesita allí revelación y ser una persona entendida. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro cuerpo empieza a generar sentimientos. Vuelvo y te repito, sentimientos como el odio. Entonces ese odio va resecando los huesos. Allí, si tienes odio, entonces te empiezan a doler los huesos. Empiezas a tener dolor en las rodillas, en las articulaciones, empiezas a dolor en la columna. Si tienes odio, si tienes resentimiento, vas a tener allí un dolor fuerte en la columna. Entonces muchas personas dicen, no, pero es que eso es médico, eso es por causa de una hernia, eso es por causa de eso. No sé, pide revelación al Espíritu Santo. Ahora, la realidad es mucho más compleja que una reacción química. Recuerda, es un asunto espiritual. La iniquidad que el hombre viene arrastrando de generación en generación se ha metido en forma tan profunda que afecta la genética o herencia de nuestro cuerpo físico. O sea, la iniquidad que el hombre viene arrastrando de generación en generación
se ha metido en una forma tan profunda, que está afectando la genética, la herencia de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo físico. Ahora, esta iniquidad con la que nacemos se acentúa en la medida que contaminamos nuestros corazones. ¿Y cómo contaminamos nuestros corazones? Con todo tipo de perversidad, con todo tipo de pecado, con la incredulidad. Empiezas allí a contaminar allí tu corazón. Ahora, como hemos visto anteriormente, el espíritu, el alma y el cuerpo están íntimamente enlazados. El espíritu, el alma y el cuerpo están íntimamente enlazados o entrelazados. Por lo que la condición de los dos primeros es determinante para afectar el estado del cuerpo, el estado del organismo. O sea, si tu espíritu está afectado, tu alma también va a estar afectada. Por lo tanto, tu cuerpo va a manifestar el pecado o la iniquidad a través de enfermedades y en muchas ocasiones son enfermedades inexplicables que de pronto los médicos buscan y buscan, pero no encuentran nada. Ahora, el apóstol Juan dice ahí en su tercera carta, en tercera de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Un espíritu, un espíritu lleno de la presencia de Dios, libre de iniquidad y un corazón puro, purgado, corazón puro, o sea, que ha sido purgado, que ha sido quitado, que ha sido limpiado, también de todas estas iniquidades, dará como resultado un cuerpo sano, con salud de reino. Ahora, lo opuesto tendrá como consecuencia un cuerpo doliente, propenso a enfermedades, propenso a cualquier virus, a cualquier situación. Mira lo que dice el Salmo 109. Acompáñame por favor al Salmo 109. Salmo 109 en el versículo 18 dice, ahí en este versículo habla del hombre impío o el que tiene iniquidad. Ahí está hablando ahí en el Salmo 109, versículo 18, dice, se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Esto es tremendo. Mire, muchas personas cuando muchas veces son libres de iniquidad, entonces a través de las deposiciones o a través de la orina, empiezan a botar ahí una sustancia negra o a través del vómito, a través de todo eso, empiezan a botar como una sustancia negra. Esa es la iniquidad. Entonces mire lo que está diciendo aquí el Salmo, en el Salmo 109, versículo 18, dice que la persona, dice, se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Entonces, la iniquidad, escucha con atención, la iniquidad forma una especie de líquido tremendamente tóxico que se acumula en el organismo, deteriorando de esta manera los órganos y el estado general de la salud de las personas. También se asienta en el interior de los huesos, debilitándolos y afectando la calidad de la sangre. Recordemos que en la sangre
se encuentra la vida. Ahora, según la Biblia, y es en allí en la médula ósea, escucha con atención, es en la médula ósea donde se produce la sangre, en la médula ósea donde se produce la sangre. Dice, todo tipo de enfermedades en la sangre proviene de la iniquidad. ¿Cuáles enfermedades? Como la diabetes, la leucemia, la presión alta, la presión baja, el lupus, etcétera. Todas estas enfermedades que están allí en la sangre vienen como consecuencia de la iniquidad. De la iniquidad. Otro ejemplo de esto es como la tristeza. Miren esto también es importantísimo. Un ejemplo claro, la tristeza que no es de Dios produce muerte. La tristeza que no viene de Dios produce muerte. Ahora usted me preguntará, pastor, ¿y cuál es la tristeza que proviene de Dios? Allí el apóstol Pablo nos lo dice. Segunda de Corintios, capítulo 7, en el versículo 10. Acompáñame, por favor. Por eso te dije, mira, es fundamental que traigas hoy tu Biblia. Por eso dije, no, hoy no voy a poner los versículos allí, no los voy a poner para que ellos estén leyendo, porque muchas veces me dejan allí hablando solo, y no investigan en sus Biblias. No te puedes perder nada de lo que te estoy contando, nada de lo que te estoy impartiendo en esta hora. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento. Mira esto, la tristeza que viene de Dios causa arrepentimiento para salvación sin remordimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, esta muerte va directamente a asirse, va a posicionarse de la iniquidad. Ahora, inmediatamente esto va a penetrar los huesos. Va a penetrar allí en tus huesos. Mira este otro salmo. Salmo capítulo 31 en el versículo 9. Te estoy dando citas, te estoy dando textos para que tengas una base, para que tengas un fundamento. Porque no vas a decir, no, mira, eso se lo inventó el pastor James, eso, no, mira, ahí está el fundamento. Salmo 31, versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Mis ojos, mi alma y mis entrañas están consumidos de tristeza. Versículo 10 dice, mi vida se ha agotado en tristeza y mis años en suspiros. A causa de mi iniquidad, mi vigor ha decaído y se consumen mis huesos. Entonces, enfermedades en los huesos y articulaciones, como lo es la osteoporosis, ya me inventé una enfermedad. Quería decir de pronto artrosis, pero entonces ahí me confundí. Entonces, enfermedades en los huesos y en las articulaciones, ¿como cuáles? Como la osteoporosis, la artritis, dolores reumáticos. Sí, señor, ¿verdad? Como sale en la propaganda. Son el resultado de la continua impregnación de esta secreción que proviene de la iniquidad, de este aceite negro. Entonces, vemos también la formación de tumores. Mira esto. Vemos también la formación de tumores y dolor muscular agudo como resultado de la acción en el cuerpo físico de esta herencia espiritual. Entonces, mira, hemos tratado, o sea, y vuelvo y repito, hay muchas más enfermedades, hay muchas más dolencias, hay muchas más cosas, pero nuestro deseo es solamente mostrarte solamente algunas y que tú te metas allí en intimidad con Dios. Ahora, no me estés llamando, no, pastor, mira, lo que pasa es que me duele la cabeza, pastor, mira, lo que pasa es que me duele aquí, que me duele allá.
que esto, lo otro, no. O sea, métete allí en intimidad y el Espíritu Santo te revelará. La Biblia dice que Él te guiará a toda verdad. Entonces, hemos visto tres aspectos donde la iniquidad está atacando. En la sordera, en la ceguera y también en las enfermedades. Pero vamos a ver el cuarto punto o el cuarto aspecto, que es la iniquidad contra el cuerpo. Iniquidad contra el cuerpo. Entonces, la iniquidad, como ya hemos visto, se origina en el espíritu. De ahí pasa al alma, formando estructuras de comportamiento. Y por último pasa al cuerpo, enfermándolo y destruyendo sus funciones. Te lo voy a repetir nuevamente. La iniquidad, como ya lo hemos visto, ¿dónde se origina? ¿Dónde se origina? En el espíritu, ¿cierto? De allí pasa al alma, formando estructuras de comportamiento. Personas que han sufrido rechazo, personas que han sido humilladas, personas que tienen insanidades allí en su alma, insanidades allí en su corazón. Entonces van a empezar a establecer estructuras de comportamiento. Ahora, estas estructuras de comportamiento van a manifestar o van a transmitir al cuerpo a través de enfermedades. Entonces, a través de estas enfermedades van a destruir las funciones del cuerpo. Van a causar enfermedades, van a causar todo tipo de situaciones. Recordemos que la iniquidad es como una estafeta, cada vez más deformada, que se hereda de generación en generación. Va pasando de generación a generación y cada vez va trayendo más degeneración, se va deformando más. Por lo tanto, mira esto que te voy a decir y sé muy entendido en lo que te voy a decir. Por lo tanto, todo hábito destructivo contra el cuerpo está relacionado con iniquidad, como por ejemplo vicios y desórdenes. Personas que tienen vicios, cualquier clase de vicio. Vicios y desórdenes pueden provenir de nuestras generaciones pasadas o pueden ser desarrolladas por nosotros mismos. Entonces los vicios, algunos desórdenes, pueden provenir de nuestras generaciones pasadas o pueden ser desarrolladas por nosotros mismos. Por ejemplo, el abuelo pudo haber sido fumador, ¿cierto? Entonces el padre no solo es fumador, sino que es alcohólico. El hijo le añade a estos vicios, le va a añadir lo que es marihuana, cocaína y otras sustancias. Y allí va aumentando. Entonces, mientras solamente el abuelo era fumador, fumaba tabaco, fumaba su cigarrillito, el padre al cigarrillo o a este vicio de estar fumando le añadió el alcohol. Y el nieto, pues no solamente fuma, toma alcohol, sino que también consume drogas, o fuma marihuana, o fuma todas estas sustancias alucinógenas. Entonces, esto se va viendo ya a muy temprana edad, esto se va manifestando a muy temprana edad en las personas, por causa de la generación, y esto va afectando generaciones. Esta es una cadena que se va deformando hasta que alguien la rompe y redime la línea generacional con la sangre de Cristo, limpiando la línea sanguínea de iniquidad. Es importante recalcar que mientras los padres, escucha con atención, ahí está tus 5 sentidos allí puestos en todo lo que te voy a decir en esta hora. Es muy importante recalcar que mientras los padres no reconozcan la causa del problema en sus hijos, nunca tendrán el poder y la autoridad para ayudarlos. Te lo voy a repetir. Mientras tú, como padre, no reconozcas la causa del problema en tu hijo o en tus hijos,
nunca tendrás el poder y la autoridad para ayudarlos. Te voy a poner otro ejemplo de iniquidad. Es el consumo de fármacos, el consumo de pastillas, el consumo de medicina. En la actualidad, el consumo de drogas farmacológicas es socialmente aceptado. Y mira que, vuelvo y te repito, lo que te voy a decir de aquí en adelante, pues analízalo, revísalo, pésalo en tu espíritu. Porque te van a sacudir allí muchas estructuras. Ahora, otro ejemplo, como te decía, contra el cuerpo es el consumo de fármacos. Si te duele la cabeza, de una vez, ¡pum!, ahí está la pastilla, el acetaminofén, y empiezas a introducirle fármacos, empiezas a introducirle muchas pastillas, mucha medicina a tu cuerpo. Ahora, esto en la actualidad, el consumo de drogas farmacológicas es socialmente aceptado. Ahora, así la iglesia no tiene problemas con la medicación. Entonces la iglesia dice, no tiene problemas con la medicina. ¿Por qué? Porque eso me lo mandó el médico, porque eso me va a sanar. Ahora, por lo que la mayoría de sus miembros consumen diversos medicamentos. Ahora, en muchas ocasiones, estos medicamentos no son formulados o diagnosticados por un médico, sino que se sintió mal, de una vez fue corriendo a la droguería y compró la pastilla. O, en el peor de los casos, va a la tienda. Pero mira lo que está sucediendo. Es muy importante todo esto que te voy a decir porque esto te va a mover algunas estructuras tremendas. Ahora, te voy a formular una pregunta. ¿Cuál es el origen de la medicina? ¿Cuál es el origen de la medicina? Mira esto, la medicina alópata consumida hoy empezó en la forma de alquimia en la Edad Media. Su nombre en griego era farmakeia. No sé si de pronto lo alcanzas a ver allí en la imagen. Farmakeia. Y estaba regida por los dioses Esculapio, en nombre griego, o Asclepio, nombre romano, e Higia, cuyos símbolos hoy representan la ciencia médica. En pocas palabras, el caduceo con dos serpientes enroscadas, ahí como lo ves en pocas palabras. Mira que el origen de la medicina empezó en forma de alquimia. Y vamos a ver vamos a ver allí otra imagen. Mira, la palabra farmakeia, escucha con atención lo que te voy a decir. Mira que la palabra farmakeia es usada por la Biblia para para describir la hechicería. Farmakeia, ahí viene farmacia. La palabra farmakeia es usada por la Biblia para describir la hechicería, pero además de la brujería se utiliza para la drogadicción, el tabaquismo, la nicotina, alcoholismo y consumo de fármacos. Entonces mira allí en la imagen que está el símbolo, que está ahí el símbolo de caduceo, que está allí la serpiente, allí está la serpiente enroscada y está arriba están las dos alitas, pero vemos también que todo lo que gira alrededor, todo lo que gira alrededor de esa imagen, todo lo que gira alrededor de esa imagen. Entonces vemos allí una estrella de 8 puntas y vemos el sol y vemos cualquier cantidad de cosas. Entonces, y vemos cualquier cantidad de cosas. Entonces vemos que nada de estas cosas son buenas. Entonces, mira que es muy importante. Es muy importante y espero que allí el Señor traiga revelación. Entonces, vuelvo y te repito, la palabra farmakeia es usada por la Biblia para describir la hechicería. O sea, la Biblia utiliza la palabra farmacia en nuestro castellano para describir la hechicería. Pero además de la brujería se utiliza para la drogadicción, el tabaquismo, nicotina, alcoholismo y consumo de fármacos.
Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, de la misma manera que llevó el pecado y la iniquidad, por lo que el verdadero cristiano debe caminar hacia la liberación de la dependencia de medicamentos. Entonces, mira que muchas personas hoy están consumiendo todas estas clases de pastillas, de toda esta situación. Entonces, recuerda, Jesucristo llevó nuestras enfermedades allí en la cruz del Calvario. Ahora, de la misma manera que llevó el pecado y la iniquidad, por lo que el verdadero cristiano debe caminar hacia la liberación de la dependencia de los medicamentos. Te lo voy a repetir. El verdadero cristiano debe caminar hacia la liberación de la dependencia de los medicamentos. La madurez en Cristo nos debe conducir a depender 100% de la obra redentora. Por otra parte, la medicina no tiene el poder para sanar. Escucha con atención. La medicina no tiene el poder para sanar. Solo Dios puede sanar. Esa es la verdad. Y esto lo saben los médicos y también las compañías farmacéuticas. La medicina, al igual que la brujería, le puede reducir temporalmente un mal, pero irremediablemente le traerá otro. Entonces las personas que empiezan a tomar, digamos, pastillas, empiezan a tomar cierto tipo de pastillas, un antihistamínico, pero ese antihistamínico te va a afectar los riñones, te va a afectar el hígado. Entonces lo que estás tomando para un dolor de cabeza o un dolor muscular, eso va a afectar tu hígado o va a afectar tus riñones. Entonces, vuelvo y te repito, la medicina, al igual que la brujería, le puede reducir temporalmente un mal, pero irremediablemente te traerá otro. Ahora, con esto no quiero condenar a nadie que crea que tiene que tomar un medicamento, pero quiero mostrarle un camino mejor. ¿Por qué? Porque muchas personas de pronto que están tomando medicina, entonces dicen, bueno, ahora no voy a tomar medicina. No, vuelvo y te repito, tienes que tener revelación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te guía, hazlo. Te guía, hazlo. Pero si no, quédate quieto. Vuelvo y repito, no quiero traer condenación a nadie, ni tampoco tener un sentimiento de culpa, pero sí quiero decirte que busca revelación del Señor, busca allí en la intimidad con el Señor, que Él te va a llevar a un camino mejor. Te voy a poner un ejemplo. Muchos padres están allí atados a un botiquín de medicinas. Y estos empiezan a orar por sus hijos que están sumergidos en el consumo de droga. Si tú miras de pronto la nevera de muchos cristianos, eso parece una farmacia y hay pastillas de toda clase. Entonces, atados allí a esa medicina, a esos fármacos, quieren liberar a un hijo que está consumido en las drogas. Entonces, sus hijos están huyendo de un dolor emocional a través de las drogas. Porque una persona que consume drogas es porque está resentida, porque ha sido maltratada, entonces consumen drogas para huir de un dolor emocional. Mientras los padres solucionan sus dolores físicos y emocionales usando fármacos. ¿Cuándo va a ser libre esta persona? Farmaqueia es una forma de iniquidad que mina las células del cuerpo e inutiliza el sistema inmunológico. Por otro lado, la mayoría de nosotros no sabemos que contienen esas atractivas píldoras.
que recetan los doctores, llenas de nombres raros, en la que la gente confía, o sea, la gente confía más en esa pastilla que muchas veces no sabemos ni producir ni pronunciar. Muchas veces no sabemos ni pronunciar el nombre de esa pastilla, pero confiamos en esa pastilla y no confiamos en el poder sanador de Dios. Y lo recetó el doctor, y qué tal que el doctor se equivoque y te recete otra pastilla y te afecte tu cuerpo. Quiero formularte una pregunta allí solamente para generar conciencia. ¿Usted conoce el verdadero poder destructivo de la medicina? ¿Sí conoce el poder destructivo de la medicina? Ahora, ¿por qué se producen esos efectos secundarios que todos prefieren ignorar? Porque cuando tú compras unas pastillas, cuando compras algo en la farmacia, allí en la droguería, no te dicen las contraindicaciones. Porque muchas veces queremos ignorar el daño que me va a causar si yo tomo esa pastilla o tomo esa medicina. Ahora, si nosotros realmente nos comprometemos con Jesucristo, si nosotros generamos ese compromiso con Jesucristo, para nosotros depender del poder sanador de su Espíritu que mora, que habita en nosotros. En el entrenamiento pasado hablamos acerca de las moradas, que Cristo mora en mí, Cristo habita en mí. Y nosotros allí, si nosotros creemos en ese Cristo resucitado, si nosotros creemos que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que ese poder habita en nosotros, que ese poder curativo, que ese poder sanador está en nosotros. Ahora, ¿no cree usted que tendremos mejores resultados y sin efectos secundarios que estar tomando pastillas, que estar tomando medicina? Ahora, no solo le digo que sí funciona, no solamente yo puedo decirlo que sí funciona, sino que tendrá autoridad para vencer en su propia salud y en aquellos a los que ama. Entonces estamos hablando que la iniquidad se manifiesta en el cuerpo, entonces aquí estamos hablando acerca de enfermedades. Pero recuerda algo, la iniquidad se manifiesta también en el cuerpo a través de desórdenes alimenticios. Hay gente que come demasiado. Hay personas que comen demasiado. Ahora, están ignorando, escucha con atención, que están pecando contra su propio cuerpo, destruyendo el templo del Espíritu Santo. Entonces, mira, te voy a dar unas estadísticas, pues no te las voy a poner en pantalla, sino que solamente te las voy a leer. Voy a leer estas estadísticas. Que dice, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, hay alrededor de 4 millones de personas que pesan más de 300 libras. En pocas palabras, vendría siendo aproximadamente 150 kilos. Otras 400,000 personas están por sobre las 400 libras, o sea, casi de 180 kilos a 200 kilos. Ahora, la causa que produce que alguien coma desmedidamente es la iniquidad. O sea, ¿y qué tiene que ver con eso, pastor? La gula, la gula y todos estos desórdenes alimenticios. Mire, la iniquidad es una raíz de autodestrucción, quizás generacional. Ahora, esto debe ser tratado para poder alcanzar libertad en esta área. Por lo tanto, es importante reconocer la glotonería como iniquidad. ¿Por qué? Porque esto ofende a Dios y trae horribles consecuencias en el cuerpo. Tal vez
alguien entre sus ancestros destruyó su cuerpo por medio del suicidio. Mira esto, alguno de pronto se suicidó o trató de suicidarse, de cortarse las venas, o tuvo un accidente, o se quiso matar, o solamente por enojo, por despecho, porque lo abandonó el cónyuge y dijo, no, yo me quiero es morir, y empiezan allí. Entonces allí generó esta iniquidad. Entonces, alguien de tus antepasados destruyó su cuerpo por medio del suicidio, se suicidó o deseó la muerte. O no solamente eso, de pronto alguien de tus ancestros fumaba tabaco o fumaba cigarrillo o la droga. Entonces, la iniquidad se está manifestando en la vida de la persona destruyendo su cuerpo con comida. Con comida. Entonces ahí debes de ser sabio y debes de ser astuto. Entonces revisa tus hábitos alimenticios. Espero que estés recibiendo, estés allí y estés allí pues siendo entrenado, porque vuelvo y te repito, nuestro propósito es que puedas ser entrenado, que puedas recibir, que puedas formarte, que puedas recibir allí herramientas que te puedan ayudar, que te puedan abrir el entendimiento y si estás practicando alguna de estas cosas que puedas corregir. Obviamente se necesita allí la ayuda del Espíritu Santo para detectar. Entonces hemos hablado de 4 aspectos. Hemos hablado de la sordera, de la ceguera, el pecado contra el cuerpo, ¿cierto? Que me lo mencionamos ahorita. Y vamos a tocar ahora el quinto aspecto. La iniquidad y el cautiverio del alma. Como vimos anteriormente, la iniquidad se manifiesta en el cuerpo físico como agua y un aceite, pero un aceite negro que enferma en el cuerpo. Sin embargo, el origen de esa sustancia está en el espíritu del hombre. En el mundo invisible, la iniquidad dentro del ser humano afectará todo su medio ambiente. Esta fluye como una fuente desde el interior del ser como aguas cenagosas que ensucian todo a su alrededor, creando densos pantanos espirituales. Estos son atolladeros donde el alma queda atrapada y donde otros, aún personas justas, se hunden como en un pozo sin salida. Si usted lee el Salmo 40, dice, pacientemente escuché al Señor y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces ahí está hablando de una persona que había caído en iniquidad y que había caído en las profundidades. Ahora, veamos esto también en otro texto. En Isaías 57, en el versículo 20. Busca ahí Isaías capítulo 57 en el versículo 20. Mira lo que dice Isaías 57. Dice, pero los impíos, todo en el cual hay iniquidad, son como el mar en tempestad. O sea, las personas en las cuales hay iniquidad, dice, son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Note, ahora en este próximo artículo vas a notar algo. Dice, cómo el justo es atrapado por la iniquidad colectiva. No solamente por la iniquidad de él o de sus familiares, sino por la iniquidad colectiva. Isaías capítulo 59, versículo 12. Lo voy a repetir. Isaías 59, versículo 12. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras rebeliones están presentes en nosotros y en cuanto a nuestras iniquidades las conocemos. Hemos transgredido y negamos a Jehová, volvimos la espalda a nuestro Dios, concibiendo
opresión y rebelión, y urdiendo desde el corazón palabras de mentira. Versículo 14. Por tanto, se ha hecho que el juicio recto se retire y la justicia se mantenga a lo lejos, porque la verdad tropezó en la calle y la rectitud no pudo entrar. Versículo 15. Mas aún la lealtad no se puede hallar. Tremendo eso, mira lo que está diciendo aquí en el versículo 15. Mas aún la lealtad no se puede hallar, pues el que trata de apartarse del mal, a sí mismo se hace presa. Jehová contempló con indignación que ya no existía la justicia. Tremendo este texto, ahí Isaías 59, versículo 12. Entonces, espiritualmente hablando, estos lodos de iniquidad son arrojados sobre otros a través de palabras violentas. Escucha con atención. Espiritualmente hablando, estos lodos de iniquidad son arrojados sobre otros a través de palabras violentas. ¿Cuáles son estas palabras violentas? Amenazas, calumnias, palabras perversas, acusaciones injustas y presiones, cuando empiezan a presionar, presiones de todo tipo. Entonces, todos esos tipos de presiones empiezan a traer allí iniquidad. Hoy por hoy, muchas situaciones estresantes provienen de iniquidad que se ha ido acumulando hasta que la persona literalmente siente que se ahoga. Usted no ha escuchado personas que dicen, no, que yo siento que me estoy ahogando en este problema. Personas con espíritu de control, personas que son manipuladoras, que tienen un espíritu jezabélico, personas con espíritu de control, oprimen y manipulan, contaminando totalmente un lugar. Una persona manipuladora, una persona controladora que se contamina todo un lugar. Personas con problemas psicológicos. ¿Cuál de estos tipos de problemas psicológicos? Problemas como el temor, escucha con atención, como el temor. Otro problema psicológico, la claustrofobia. Claustrofobia proviene de esta condición en el ambiente espiritual. Muchas veces, aunque este haya cambiado, el alma puede haber quedado cautiva en una región de cautividad en el pasado y es necesario llevar a cabo una liberación. El rodearse de aguas, escucha con atención, el rodearse de aguas genera muchas veces terror, pesadillas, aflicción de espíritu y gran desesperación. No sé de pronto te ha pasado que sueñas con aguas impetuosas, con aguas sucias, que viene un tsunami, que vienen ríos que se van a desbordar, que hay muchas aguas que te están invadiendo, que hay muchas de estas situaciones que te está allí afectando. Empiezas a tener pesadillas con inundaciones, con agua, entonces tiene que ver con iniquidad. Entonces préstale atención a ese sueño. Que soñaste, que viene el mar, que de pronto que estás nadando y vienen unas olas tormentosas, que el río se desbordó y entonces tiene que ver con iniquidad. El rodearse de estas aguas genera a veces terror, pesadillas, aflicción de espíritu, desesperación. Mira lo que dice el Salmo 55 en el versículo 2. Atiéndeme y respóndeme. Me lamento en mi meditación y estoy conturbado. Versículo 3 dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del malvado. O sea, cuando las personas están trayendo opresión, están presionando, que están cobrando, que están eso, dice que están lanzando, están virtiendo iniquidad. Dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del malvado. Dice, porque vierten iniquidad sobre mí y me persiguen con furia. Versículo 4 dice, mi corazón se retuerce dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Versículo 5, me han sobrevenido temores
y temblores. El horror me está abrumando. El horror me está abrumando. Vemos, mira ahí en este salmo, en el Salmo 55, leímos del versículo 2 al versículo 5, nos está hablando acerca de la condición. Mira cómo está el enemigo vertiendo iniquidad, las personas vertiendo iniquidad. Dice, esta misma condición la vemos cuando el alma del salmista ha sido acosada por males, ha sido acosada por iniquidad. Iniquidad ha sido echada sobre él. Dice, han vertido sobre mí iniquidad. Y su alma ha entrado en un cautiverio de temor, en un cautiverio en cualquier área de su alma. Mira lo que dice el Salmo 88. Acompáñame por favor al Salmo 88, el versículo 3. Dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida se acerca al Seol. Versículo 6. Me has puesto en el hoyo más profundo, en tinieblas abismales, en profundidad. Ahí está hablando acerca de regiones de cautividad. Entonces, Salmo 88 en el versículo 6. Mira lo que dice el versículo 8 del Salmo 88, del mismo Salmo. Dice, has alejado a mis conocidos de mí. Me has hecho repugnante para ellos. Estoy encerrado y no puedo salir. Entonces, el alma es llevada cautiva por causa de la iniquidad, pero también por situaciones traumáticas. De pronto se ha sucedido un trauma, un momento difícil allí en tu vida, o sea, parte de tu alma ha quedado allí en regiones de cautividad. Entonces mira que no es solamente situaciones traumáticas, sino también por acosos. Acosos de gente que es mala, gente que hace esto, que fragmentan o parten o quiebran tu alma y la atrapan, la cautivan. Mira lo que dice el Salmo 35, versículo 7. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron para mí hoyo para mi alma. Mira lo que Job también dijo, hablando de hoyo, hablando de prisiones. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis hoyo para el amigo. Estas prisiones de oscuridad no solo son producidas por personas que nos arrojan iniquidad. ¿Cuándo nos arrojan iniquidad? Cuando empiezan a maldecirnos, cuando empiezan a hacer todo este tipo de manifestaciones. Y nos arrojan iniquidad, y nos arrojan también odio y todo tipo de maldiciones, sino que por nuestra propia causa, escucha con atención, por nuestra propia causa también podemos caer atrapados en lugares de gran aflicción. Acompáñame allí a Salmo 107, versículo 10. Dice de la siguiente manera, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en cadenas. Versículo 11. Por cuanto fueron rebelde a las palabras de él y aborrecieron el consejo de Elión. Versículo 17. Andaban afligidos por sus rebeliones, ayunando por sus maldades. Versículo 18. Aborrecieron todo manjar y ya tocaban las puertas de la muerte. Vemos que en este lugar son atrapados también en iniquidad o en presiones, en regiones de cautividad, porque la iniquidad lleva a las personas a regiones de cautividad. Entonces en este lugar, en estas regiones de cautividad, también son atrapados a los que no dan gloria a Dios. Ahora, no es que tú vayas a gritar ahora, gloria a Dios, no. Es que cuando tú veas un milagro, cuando tú veas que Dios está obrando, porque la Biblia dice que nosotros somos testigos. El Cristo que está en nosotros está obrando milagros, está haciendo liberaciones, entonces nosotros tenemos que darle la gloria a Dios, no robarnos la gloria de Dios. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 13, versículo 16. Dice, dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen por los montes tenebrosos, y la luz que esperáis
la convierta en lóbregas tinieblas. Versículo 17. Pero si no escucháis por vuestra soberbia, porque las personas que no le dan gloria a Dios son personas orgullosas, son personas que están llenas de soberbia, dice, pero si no escucháis por vuestra soberbia, mi alma llorará en secreto, y llorando amargamente mis ojos se desharán en lágrimas, porque el rebaño de Jehová habrá sido hecho cautivo. Entonces, la forma de atacar un alma en estos pozos o en estas regiones de cautividad es recordando primeramente que todo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. La forma de sacar un alma de estos pozos, de estas regiones de cautividad, en primer lugar, es recordando que todo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios que nos permita liberar el alma de estos lugares y que nos muestre por su Espíritu qué fue lo que ocasionó este cautiverio. Entonces, el Señor nos mostrará por medio de los dones del Espíritu cómo se generó esta situación, cómo se generó esta cautividad. Si fue por un trauma, si fue por una iniquidad, por hechicería, por brujería, por un problema, por un trauma, por un abuso sexual, por un abandono, por un rechazo. O sea, el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a mostrar. Y nos va a mostrar cómo se generó esta situación. Entonces, habrá que pedir perdón. Esto es fundamental. Habrá que pedir perdón en el caso de pecado, en el caso de iniquidad o en el caso de rebelión. Perdonar a las personas que nos han hecho daño. Escucha, perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y por último, ordenar al alma cautiva que salga a libertad. O sea, en el nombre de Jesús sales a libertad. Pero después, primero, que el Espíritu Santo te haya guiado, que hayas ubicado cómo fue que se generó esta situación, que hayas pedido perdón, que hayas confesado el pecado y que hayas pedido perdón o la iniquidad, y después sí puedes ordenar que salga a libertad. Y los que están en regiones de tinieblas, que se muestren y que salgan de las tinieblas a la luz. Entonces, todo aquello que está oculto, que se muestre y que salga de las tinieblas a la luz. Isaías 49, versículos 8 y 9. Mira lo que dice. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y todas las alturas tendrán sus pastos. Entonces es impresionante cómo, digamos, en esta jornada hemos tocado muchos temas, muchos temas y aún faltan muchos otros. Y que son muy importantes y que son fundamentales. Vamos a tocar el punto 6. Vamos a tocar el punto 6 que habla acerca de la iniquidad y los torrentes de perversidad. Entonces, como vimos en el inciso anterior, en el 5, de que hablamos de las regiones de cautividad, la iniquidad se manifiesta en el mundo espiritual como lodos. Y estos lodos cenagosos, pantanos, ¿cierto? Que son arrojados sobre una persona justa o no. Y que muchas veces causan profunda opresión. Entonces estamos hablando de torrentes de perversidad. Mira lo que dice el Salmo 55, que ya lo leímos. Dice, atiéndeme y respóndeme. Me lamento en mi meditación y estoy conturbado a causa de la voz del enemigo por la opresión del malvado, porque vierten iniquidad sobre mí y me persiguen con furia. Mi corazón se retuerce dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Recuerda, estos lodos llegan a ser pantanos espirituales
o torrentes de perversidad enviados por el diablo para arrasar con una persona o hundirla en una circunstancia. Y vemos en contadas ocasiones, vemos al rey David, que escribió la mayoría de estos salmos, se encontró rodeado de estas aguas cenagosas que literalmente lo estaban ahogando. Yo te dije el Salmo 40, ahora mira el Salmo 69. Dice, el Salmo 69 dice, sálvame Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo y no hallo dónde asentar el pie. He entrado en aguas profundas y la corriente me ha anegado. Versículo 3. Estoy cansado de llamar, mi garganta ha enronquecido. Mis ojos desfallecen esperando a mi Dios. Versículo 4. Mas que los cabellos de mi cabeza son los que me aborrecen sin causa. Los que intentan destruirme son fuertes. Se han hecho mis enemigos sin tener por qué. Y ahora tengo que pagar lo que no robé. Entonces mira lo que está hablando aquí el rey David. Está hablando acerca del lodo cenagoso. Este lodo cenagoso es real. En el mundo espiritual, este lodo cenagoso es real. Y crea fosos o pozos de los cuales solo con el poder de Dios se puede salir. Estas son situaciones en las que nos sentimos desesperados porque parece no haber salida. No hay dónde hacer pie y pareciera que entre más nos esforzamos por salir, más nos hundiéramos allí como arenas movedizas. Personas con grandes deudas, escucha con atención, personas con grandes deudas están en estos pantanos, así como los que se enredaron en un negocio que terminó en una demanda o en un juicio que amenaza con destruir todo. Gente que tiende o tiene la tendencia a mentir con rapidez, mienten fácilmente y estas personas caen presa de situaciones que se enredan cada vez más. Cada vez que dicen una mentira se empiezan a enredar más y más, ahogando a la persona en un torrente de perversidad. Estos torrentes también se manifiestan cuando el maligno envía calumnias para destruir totalmente a alguien. El rey David clama a Dios en una situación semejante en que es terriblemente oprimido por la iniquidad de sus enemigos. Salmo 18, en el versículo 4, dice, me rodearon los lazos de muerte. Sentí el espanto de los torrentes de Belial. Me rodearon las ligaduras del Seol. Las trampas de la muerte surgieron ante mí. En esta escritura vemos cómo se levantó un río de amenazas y estrategias de muerte que tenían al rey David preso del terror. Estaba asustado, estaba lleno de temor, estaba lleno de terror. Y esto es lo que vemos cuando alguien justo, se encuentra atrapado en un medio corrupto y el medio o el sistema quiere eliminarlo. Cuando hay brujos, cuando hay hechiceros, envían estos torrentes de destrucción en contra de iglesias y ministerios para derribarlos o destruirlos. Y mira lo que dice Isaías 44, en el versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy Jehová, creador de todas las cosas. Yo solo extendí los cielos, asenté la tierra por mí mismo. Yo soy el que hace que fallen los presagios de los adivinos y exhibe la maldad del hechicero, que hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su erudición. Yo soy el que confirma la palabra de sus siervos y cumple el plan de sus mensajeros que dice, Jerusalén serás habitada, ciudades de Judá serás reconstruida, ruinas yo os levantaré, el que dice, océano aridece, secaré tus corrientes. Quiero que note una estrategia de Dios, una estrategia divina en este texto.
porque quizás estés pasando, estés atravesando por una situación semejante en tu salud, de pronto en tus finanzas, de pronto en tu familia hay un problema, hay una situación. Entonces aquí hay una estrategia que Dios te está dando para que puedas salir de este torrente. Lo primero, dice que Dios despierta la palabra en su boca. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Despierta la palabra en su boca. Esto significa que Él quiere ungirte. ¿Para qué Dios quiere ungirte? Para que puedas deshacer las obras del diablo que te están ahogando. Luego el Señor deshace. ¿Quién deshace? El Señor. Luego el Señor deshace esos torrentes y ríos de perversidad usando nuestra voz, el poder de la palabra, usando nuestra voz para ordenar que se sequen esos pozos desde su origen allí en las profundidades. Ahora, cuando cuando logres entender cómo actúa la iniquidad y cómo desarraigarla de tu vida y de tus caminos y de tu familia, de tus generaciones, la gloria de Dios resplandecerá y Él hará pacto con su descendencia. Quiero terminar este tiempo con Isaías 59:20. Te lo voy a leer. Dice, pero a Sión vendrá como redentor para alejar la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Versículo 21. En cuanto a mí, dice Jehová, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, hoy hemos visto, digamos, 6 aspectos de cómo opera la iniquidad. ¿Verdad? Hemos visto 6 aspectos de cómo opera la iniquidad. Entonces, para el próximo entrenamiento, que es el día domingo, vamos a ver el resto. Vamos a ver el resto. Hoy vimos la iniquidad que produce sordera espiritual. Vimos la iniquidad que produce ceguera espiritual. Vimos la iniquidad que produce enfermedades y dolencias. Vimos iniquidad contra el cuerpo. Vimos la iniquidad y los torrentes de perversidad. Y vimos la iniquidad y los cautiverios del alma. Entonces vimos estos 6 aspectos. Para el próximo domingo no te lo puedes perder. Mira lo que vamos a tratar. La iniquidad obrando en la ruina, la escasez y la escasez financiera. La iniquidad y la obstinación, aquellas personas que son tercas. Aquellas personas que son tercas se van a dar cuenta cómo la iniquidad está operando en su vida. La iniquidad y el asolamiento de las ciudades, cómo puede, digamos, una iniquidad estar obrando en un barrio, en un sector o en una ciudad o en un país. La iniquidad cultural, la iniquidad religiosa, la iniquidad y el agravio, la iniquidad y el espíritu de fornicación, la iniquidad y las maldiciones. Todo esto lo vamos a ver en el próximo entrenamiento, así que no te lo puedes perder. Así que te invito a que estés orando, te invito a que estés allí en intimidad con Dios, repasa este entrenamiento, vuélvelo a ver con más calma, lee los textos, pide que el Espíritu Santo te traiga revelación y examina y pesa todo lo que he dicho a la luz de la palabra. Que el Señor te continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo entrenamiento. Bendiciones. Chao, chao.